¿Lo veis? A ver cuántas encontráis que cumplan las mismas condiciones y formen el cubo. O sea, esta tenía el cubo este lado, pues ahora lo pasamos a este lado. Pero este ya está y se va a cambiar. No, porque mira. ¿Has hecho la contraria a esta? Esta tiene el cubo al otro lado y no coinciden, no se pueden hacer. Os estáis preguntando si hay más de todos los que habéis construido. Lo mejor es que os planteéis una estrategia para hacerlo todo, y que no se os escape ninguno. ¿Qué estrategia estáis utilizando para obtener los pretendidos? Es que si no habéis perdido, no sabréis nunca cuántos hay. Sería este. De 4 hay 3, hay 4. Entonces sabemos que según la forma de salida al módulo más pequeño son el número de cubos que salen. Queríamos nosotros parar un poquito y que cada grupo contara lo que está haciendo o lo que ha concluido ya. Cada uno. ¿Vale? ¿Queréis empezar? ¿Qué habéis hecho vosotros? Trabajando a partir de que el cuadrado tiene 4 lados, siempre hemos buscado el triángulo este, a partir del triángulo este, ir poniéndole otra mitad en cualquiera de los sitios. Y hemos ido probando en todos los sitios. Y sale esta. Bueno. Hemos ido quitándole cada vez un cuadrado y nos han dado 6 figuras. Un cuadrado como una esquina, un cuadrado. O sea, un poquito. Y nos han dado 6 figuras. Pero no hemos partido de que todos sean iguales. Hemos partido de una figura sin ninguna estrategia, voleo, lo hemos hecho como nos ha salido. Y viéndola, hemos puesto como base que cada cara tenía que tener 4 cubos y que las 2 caras fueran de la misma forma. Y así nos han salido estas 4. Que las hemos hallado quitando un cubo y poniéndolo en el otro. Hemos partido de un cubo entero, quitándole primero una pieza y poniéndosela. Luego hemos partido quitándole 2, luego quitándole 3 y hasta aquí hemos llegado. Estas figuras que habéis obtenido, que son iguales y forman el cubo, es lo que llamamos módulos 2×2. Que lo que quiero que trabajéis ahora es qué condiciones tiene que cumplir una figura para que sea un módulo 2×2. ¿De acuerdo? ¿Qué cubos? 4. O sea, los hemos puesto por 8 entre 2. Claro, 8 entre 2, 4. Y que las 2 partes tienen que ser iguales. Esa condición es suficiente. El módulo de la figura tiene que tener las características de la figura. O sea, que tiene que tener la misma vimos que pasa con todos. La profundidad y con la altura del mar. Lo que pasa con este no. Este le falta montar. La misma altura. Las plantas son todas de 3, ¿no? Siempre se apoyan. ¿Qué dimensiones tiene esta figura? Entonces no cumple la primera condición. Pero la segunda ¿Sí sí. que la cumple? A ver, señálame tú las dimensiones de esta figura. Pues son de ancho 2, de alto 2 y de profundidad 1. Eso sí, mirad lo que dice Javier, que esta figura, repítelo y así lo Que ves. tiene, de ancho tiene 2, de alto 2 y de profundidad tiene 1. Sí, y entonces ¿qué? ¿No cumple la primera condición? Pero se complementa con la segunda. Se complementa con la segunda, que es la que Se complementa con la segunda, ¿cómo podríamos hacer eso? Tenemos que tener unas condiciones bien claras para que cumpla. Es que la primera condición se podría decir que no tenga una
volumen, unas medidas mayores de 2 por 2. Ah, eso sí, lo que ha dicho Sempere sí que es. Bueno, ¿y no decide la mitad del volumen de la figura? Sí, No sé qué os parece. sí. ¿Sí? Y los dos módulos tienen que tener la misma forma, yo ya lo había dicho porque eran dos figuras iguales, y que tienen que estar formados por 4 policubos. Ah, porque el cubo, ¿cuántos tiene? El cubo de 2 por 2 por 2. Entonces tiene que tener cada uno 4. ¿De acuerdo? Yo creo que con esas condiciones ya podríamos construir todos los módulos, ¿no? 2 por 2. Pues ahora os podéis poner a trabajar a ver qué módulos 3 por 3 para que formen el cubo de dimensión 3 por 3. No puede. Sí que se puede. O sea, siempre que sean 3 módulos los que formen el cubo. Ah, Porque 2 no tienen por qué ser, porque la dimensión es 3 por 3. O sea, la dimensión de 2 cubos, o sea, cuando el cubo sea 3, la dimensión será 3 por 3. Entonces será necesario 3 módulos. O sea, es una sucesión, Carmen. ¿es una sucesión? ¿Cómo que una sucesión? Dígamelo. O sea, en el cubo de 2, o sea, en el cubo de dimensiones 2 por 2, cada módulo tiene que ser la mitad de la figura. En el 3 por 3 tiene que ser un tercio. En el 4 por 4 un cuarto. ¿Y qué pasa en el 3 por 3 por 3? En el cubo de 3 por 3 por 3, ¿qué pasa? 3 módulos. Claro. Se necesitaría 3 módulos, 2 no podrían ser. Sí, pero no serían iguales. ¿Qué pensáis los demás? Uno tenía un cubito seguro. Seguro que sí. Sobre impares. Uno tendría que tener un poquito más que el otro. Claro, eso ya. Porque el número es impar. ¿Cuántos cubitos forman el 3 por 3? Puedes hacer como yo, le quitas en el medio y te lo divides. Ah, la mejor todo. 27. ¿Cuántos cubitos forman el 3 por 3? Justo al centro para que se quede. 3 por 3. ¿Y en el de 4 por 4? 4 módulos. O 2. 4 o 2. Ahí sí que podríamos encontrar módulos 4 por 4. Sí. O sea, perdón. Dos módulos de 4 por 4 que formará. Sí, claro. Pues podemos trabajar un poquito en eso. ¿Y qué estrategia seguir para tenerlo? Porque es más complicado. ¿De acuerdo? Venga. Tiene más fichas. Está mal. Eso no está así. Último ladrillo. Así sí. Tiene 4 más. Si aquí hay 2 y le pasa 2 aquí, tendrá 2 más. Bueno, tiene 4 porque tiene estos 2 y los 2 de arriba. Faltan. Podemos comentar con lo que estoy viendo que estáis obteniendo, que habéis obtenido módulos 4x4 análogos a los que teníamos en 2x2. ¿Alguien quiere contar cómo ha obtenido los módulos análogos? ¿Eh? ¿Tu Esperanza o Miriam? Tomando los módulos del cubo de 2x2 y ampliándolos. O sea, por ejemplo, tomando esta figura del 2x2, cada cubo lo hemos ampliado a una dimensión. O sea, este cubo nos hemos puesto una dimensión de 2x2 aquí. Entonces, a partir de aquí, nos hemos ido uniendo. A partir de ahí. ¿Y eso por qué? ¿Por qué lo habéis hecho eso? O sea, porque hemos visto que al ampliarlo, o sea, que hemos hecho uno. Ya hemos visto que era la misma figura, pero ampliada. Entonces, tomando esto, hemos hecho los demás. ¿Alguien puede aportar algo más a esto? Que tienen proporciones. Dime. Que son proporcionales, o sea, que tienen. Sí, que son proporcionales esta figura, la de esta grande a esta pequeña. Y los módulos son, algunos son iguales pero a tamaño más grande, en cambio otros no, que son ¿Qué distintos. significa eso proporcional para ti? Pues que es la misma forma pero a tamaño mayor. Resumiendo las El más. cubo 4x4 está formado por figuras
Una vez que tenéis los módulos análogos a los que teníamos, lo que conviene es que nos planteemos qué condiciones tiene que cumplir un módulo 4x4. O sea que los análogos o semejantes a los que teníamos ya todo el mundo los conoce, ¿no? ¿Ya ves que dime, ahí tenéis más. 4 solo. No, análogos semejantes a los que teníamos. Pero hay más, ¿no? Mira. A ver cómo lo uso. Aquí no he tenido otro. Y esto. Perfectamente iguales, mira. Y esto también es igual. Mira este qué bonito. Javier, ¿los quieres enseñar? ¿Tú los sabes de tener equipo? Sí. Este y este. La estrategia ha sido primero basándose en las 4 dimensiones, a partir de esto ir sumando la figura. Con este hemos hecho esto de agrandarlo, las 2 piezas, pero con la variación de quitar uno de aquí y ponerlo aquí. Y lo hemos tenido a partir de la base. Hemos hecho, por ejemplo, una figura hemos dibujado sobre esto, una figura, de manera que en el otro lado quedara otro igual. Y lo hemos ido levantando hacia arriba. Por ejemplo, esta. Entonces hemos ido levantándolo hacia arriba. Hemos tenido 3 procedimientos, o sea, 3 estrategias. La primera ha sido aumentar las dimensiones de los del módulo de 2x2 en 4x4. Han salido estos. Y luego, la otra estrategia ha sido esa. O sea, esta es, he hecho como el esqueleto del cubo y los he unido. Entonces, a partir de ahí, viendo los huecos que quedaban, les añadía a las 2 figuras las mismas partes, así hasta que se afuma el cubo entero. La mía ha sido, he llegado a una figura, yo la figura inicial era esta, o sea, estaba así, y a partir de aquí he ido moviendo los policubos dentro de la misma figura, o sea, cambiando de posición, pero nunca pasando de una a otra. Siempre jugando con estos aquí, con las figuras de aquí. ¿Para conseguir otro igual? Sí, consiguiendo en las 2 igual. Habíamos hecho uno partiendo de la base, dividiendo la base, pero no han salido, o sea, los mismos, no han salido los mismos números en la base que De cubos. de cubos. ¿Qué condiciones tiene que cumplir un módulo 4x4? Para que sea módulo. Es igual al otro. Es igual al otro. Que sea igual, nada más. Que las dimensiones sean menores de 4x4x4. Y nada más. Cada esquema es distinto y que tengan la ¿Podéis mitad. buscar algún ejemplo de módulo que no cumpla eso? ¿Que sea módulo? Sí, lo que están diciendo, allí tenéis, ¿no? Claro que sean opuestos. Que sea la imagen. Sean opuestos, por ejemplo, si este... ¿Cómo que sea no? La imagen de uno. Si este está aquí, en este Eso no cumple todo. está aquí. Claro, no son iguales, es la imagen. Si no son iguales, ya no son módulos. O sea, pueden verse iguales pero desde otro punto. Y eso de que no son iguales desde otro punto, ¿qué es eso? ¿Cómo son? O sea, la imagen, opuestos. ¿Simétricos? Lo que ha dicho Javier. ¿Eh? Pero las condiciones que habéis dicho, muchos módulos que tiene por ahí Pablo y Ana en ese grupo no lo cumplen. Ah, sí. Ahora, bueno, pues lo que podríamos trabajar es, lo que pasa es que ya no nos da tiempo, pero vamos a trabajar qué condiciones tienen los módulos 4x4.